Muy buenas tardes a todos. Bueno, iniciando la clase de hoy, quiero agradecerle a los que están presentes. Sé que ya es viernes, pero para tratar de terminar nuestro material para este mes, ¿verdad? Entonces continuamos con esófago acalasia. También está el esófago de Barrett, que eso pueden leerlo ustedes. El esófago de Barrett no hay mucho para decir, es algo más bien teórico. Estudian la parte de esófago de Barrett, la clasificación y eso. La parte de tratamiento no entra dentro de patología quirúrgica, pero sí se habla un poco del manejo, ¿verdad? Pero cuando vamos a evaluarlo no tomamos en cuenta la parte de tratamiento para preguntar. Sí, la parte de fisiopatología y de manifestaciones clínicas con el diagnóstico, eso sí. Acalasia, entonces. El término acalasia deriva de la letra A, significa carencia. Y el término calasia significa relajación, entonces acalasia sería ausencia o carencia de la relajación. En realidad hay una incapacidad de que el esfínter esofágico inferior del esófago se relaje, o sea que hay una ausencia para relajarse y eso lleva a una hipertensión, un aumento de presión. Por eso que uno de los métodos auxiliares de diagnósticos estándar, fundamental para hacer el diagnóstico final, es la manometría. Tema de examen. Manometría esofágica, método fundamental para hacer diagnóstico de acalasia. Porque acalasia significa carencia o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Está con una hipertensión, vamos a decir. Bueno. Hablando un poco de historia, el científico, el doctor Thomas Wins, en el año 1672, hizo la primera descripción de la acalasia y ya pensó en la posibilidad de utilizar un instrumental, el hueso, como para poder dilatar esa falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Luego, Arthur Hertz, en el 1915, le dio el término a esta patología de acalasia. Y Heller, que es el que le dio el nombre del tratamiento quirúrgico, la cardiomiotomía de Heller, es el tratamiento, la técnica que se utiliza finalmente para reparación de esto, fue el que descubrió el tratamiento a través de una técnica quirúrgica que le dieron nombre de cardiomiotomía, porque se hace una incisión a nivel de la región infracardíaca del tórax y se corta el músculo, por eso cardiomiotomía, corte o sección del músculo a nivel de la región infracardíaca. También del cardias estamos hablando, ¿verdad? La región infracardíacas, y lo que se corta para ingresar es el cardias. Bueno, las causas se puede clasificar entonces de acuerdo a su etiología. La mayoría de las veces que se estudió para buscar la causa, se llegó a la conclusión de que es una causa primaria. La causa primaria o idiopática, no se sabe bien cuál es la causa. En realidad, primero se pensaron que eran alteraciones genéticas, otros pensaron que eran patologías autoinmunes, otros pensaban que estaba relacionada con presencia de virus, de los priones, y otros relacionaban con el herpes virus. Entonces no se llega a una conclusión específica, de ahí que se le dio que la causa primaria lo vamos a llamar idiopática. Ahora, está la causa secundaria, que sí se conoce el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce, que es la enfermedad de Chagas. El Trypanosoma cruzi, que es un parásito, hace una infestación en las neuronas postganglionares del plexo de Auerbach, haciendo una reacción cruzada, inactivando la liberación del óxido nítrico y sustancias vasodilatadoras, de modo a que con eso ya no haya una relajación de esa región muscular.
entre paréntesis, por decir así, específicamente del esfínter esofágico inferior. Imagínense que el esfínter esofágico inferior del esófago esté constantemente contraído. Entonces, a eso llamamos de que va a haber una hipertensión del esfínter esofágico inferior, una relajación incompleta de ese esfínter. ¿A qué va a llevar eso? Proximalmente al esfínter está el cuerpo del esófago. Entonces va a llevar a una disminución o un aperistaltismo, falta de movimiento del esófago. ¿Entienden? Entonces, de ahí que esa falta de movimiento y como la comida va a ir pasando, va a ir llegando al esófago, pero no va a poder pasar al estómago, va a regurgitar hacia la boca y se va a acumular en el cuerpo del esófago, haciendo un megaesófago. Entonces, en este caso, la enfermedad de Chagas puede producir una acalasia, falta de relajación del esfínter esofágico inferior y en consecuencia a eso un megaesófago. Otras patologías sí pueden ser, como por ejemplo el cáncer de pulmón de células pequeñas, un síndrome de Albrot que no conozco, síndrome de Down u otra neuropatía visceral familiar. Pero en la secundaria la causa más frecuente es la enfermedad de Chagas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, no es una patología muy frecuente, es rara, ahí está la proporción en cuanto a habitantes en forma mundial. En la edad media aproximadamente en los 50 años se diagnostica. La frecuencia en hombres y mujeres es muy similar. En diferentes áreas geográficas se ve un incremento no muy importante que va a la mortalidad, o sea que tampoco es una patología que mata bastante, por decir así. No es una patología frecuente. Entonces, no se puede decir que específicamente hay en ciertas áreas geográficas. Lo que sí, vuelvo a repetir, se relaciona mucho con las zonas que son endémicas a la enfermedad de Chagas, en zonas rurales, específicamente acá en Paraguay nosotros tenemos zonas de Caguazú, de Boquerón, que son zonas más rurales. En Brasil también sé que hay una zona endémica para Chagas. Y si hablamos de la parte primaria o idiopática, se le suele asociar con patologías como la diabetes tipo 1, hipotiroidismo o la enfermedad o el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. La fisiopatología. Hay una disminución o ausencia de las neuronas mientéricas, o sea, las fibras postganglionares de las neuronas del plexo de Auerbach. Y en el suero se puede buscar los anticuerpos antineuronas mientéricas. Eso se puede buscar serológicamente para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y además de eso, se evidencia o eso te hace pensar de que va a haber un aperistaltismo en el cuerpo esofágico y una falta de relajación en el esfínter esofágico inferior, que finalmente esto nosotros podemos comprobarlo a través de una manometría, que mide el tono del esfínter y la motilidad del esófago. Otra hipótesis es que existen respuestas aberrantes o antígenos que son desconocidos, como el virus del papiloma humano, del herpes simple, que hacen la inactivación o la reacción cruzada en esas neuronas, creando anticuerpos antineuronas. En cuanto a la sintomatología, la típica es la disfagia, primero para sólidos y luego para líquidos. Eso ocurre en casi todos los pacientes, en el 90% de los casos. Se acompaña de regurgitación, que es el regreso de los alimentos no digeridos hacia la boca. También se acompaña de cialorrea, que es la producción excesiva de saliva. Luego también puede haber tos nocturna, broncoaspiraciones,
dolor torácico, tirosis y luego también pérdida de peso, porque el alimento ya no ingresa al estómago y no hay por el proceso de metabolización, ¿verdad? No se va a absorber los nutrientes. ¿Cuál es la forma en que qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un paciente así? Primero, la historia clínica, el examen físico. En el examen físico no va a haber algo así muy llamativo, a no ser que ustedes estén buscando otras cosas extraesofágicas que indiquen la causa, por ejemplo, el megaesófago, además de tener, perdón, la enfermedad de Chagas, además de tener la acalasia o el megaesófago a ese nivel, no se va a poder ver hacia afuera, eso se ve simplemente con una radiografía o con una endoscopía, ¿verdad? Entonces lo que se buscan en estos casos es el antecedente de las zonas endémicas rurales, la infestación por el Trypanosoma cruzi, las afecciones de otras localizaciones como el colon, puede haber un megacolon, o el paciente puede manifestar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, especialmente del lado derecho, un bloqueo de rama derecha. Entonces, esos son síntomas extraesofágicos que te puede ayudar a pensar en una patología esofágica como la acalasia y el megaesófago. Entonces, disfagia, regurgitación, cialorrea son típicos. La disfagia está presente casi siempre, en el 90%. Primero a sólidos, luego a líquidos. Además, pueden existir otros como tos, que dijimos, pirosis. Al tener la clínica, lo siguiente que debo hacer, el primer método auxiliar de diagnóstico de imagen es la radiografía contrastada esófago, estómago, duodeno. También se le puede llamar esófago gastrograma. Se da de comer, o sea, se le da al paciente comida que tenga contraste de bario y eso, a través de eso, se puede visualizar la zona pintada con el bario, se puede visualizar el esófago. El segundo método puede ser una endoscopía digestiva alta, la visualización directa y la estrechez que produce la calasia hacia el tercio inferior. Luego, como método fundamental, la manometría, que mide el tono del esfínter esofágico inferior y también ve la cinesia o el movimiento del cuerpo esofágico. Entonces, endoscopía, dice. En estadios iniciales solo es útil en el 50% de casos. Ahora, en estadios avanzados, sí, la endoscopía se puede ver y hacer una dilatación esofágica. Uno introduce el endoscopio y con eso dilata. Se puede ver la retención de los alimentos y se siente la resistencia para tratar de sobrepasar el esfínter esofágico inferior. En el tránsito esófago gastroduodenal, que sería el esófago gastrograma, también se puede ver la dilatación del esófago agrandado, el extremo distal afilado, eso es lo que se ve y le da el nombre típico de pico de pájaro, bicuchipássaro, dicen ustedes. Y se puede ver un nivel hidroaéreo en esa zona también. Y luego la manometría, donde se conecta a través de un aparato que nos va a monitorizar las presiones y se va a ver ausencia de peristaltismo en el cuerpo y una relajación incompleta a una presión mayor a 10. Incluso puede llegar a 30 o más. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Con la manometría es el diagnóstico final. Ausencia del peristaltismo en el cuerpo, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior en el proceso de deglución. Manometría de alta resolución es otro tipo de manometría que es un poco más, vamos a decirle, más nueva y más tecnológica, donde se mide, es como un Doppler, donde se miden específicamente las ondas peristálticas
y se puede ver de 3 tipos. Tipo 1 es la clásica, donde no se evidencia presiones o hipertensiones. La tipo 2, donde hay una peristalsis esofágica y generalmente no existe una dilatación esofágica aún. Y tipo 3 ya se ven ondas no propulsivas de gran amplitud, o sea que hay una aperistalsis ya marcada. Y es la forma que responde peor al tratamiento quirúrgico. Entonces, la tipo 2 y la tipo 3 podemos decir que es una acalasia vigorosa, donde se ven ausencia de peristaltismo de las contracciones normales del esófago, sino se hace por ondas grandes de gran amplitud y el tono del esfínter esofágico inferior muy aumentado. Esto es un esófago gastrograma donde se ve la estrechez a nivel del tercio inferior del esófago. Entonces aquí nos está mostrando la obstrucción a nivel del esófago inferior, en la acalasia. Generalmente es hipertensivo, puede llegar a más de 30, como les dije, desde 10 a más de 30. Aquí los colores indican la presión en milímetros de mercurio, esos son los colores. Ven que cuando está muy alta, incluso 100, 150, llegan a estos colores más oscuros, como rojo o cocho, como dicen ustedes. Bueno, esta imagen no se ve bien, pero es un algoritmo. El paciente llega por disfagia, regurgitación, disfagia sólidos y luego a líquidos. Se puede hacer una endoscopía. Si la endoscopía está normal, generalmente el siguiente paso, o si es que no tiene muchos datos y el paciente persiste los síntomas, se puede hacer una manometría. Si con la endoscopía se ve que el proceso es otro y no es acalasia, puede ser una obstrucción, una estenosis, un esófago de Barrett. Si con la endoscopía se hace mismo la dilatación del esófago, entonces directamente ya manometría. O sea, si por la endoscopía uno comprueba de que hay una estrechez y se debe hacer pasar el endoscopio y hace una resistencia, o si se ve normal pero todavía persiste la clínica y hay una duda, manometría. Y a través de la manometría puedo clasificar en los grados 1, 2, 3 o en las lesiones precursoras. El tratamiento, bueno, como les dije, el tratamiento no es para que ustedes ahora estudien, pero es importante que sepan lo básico que se debe utilizar. Dijimos que no había relajación del esfínter esofágico inferior. Eso es porque se bloqueaban las neuronas del plexo de Auerbach, que ellas liberaban normalmente sustancias vasoactivas, el óxido nítrico. Los nitratos entonces sería un protocolo inicial importante para poder tratar de hacer esa o revertir esa falta de relajación. Inhiben la contracción normal del esfínter esofágico inferior. No está muy indicado, pero como primer método, cuando no se tiene todavía nada concreto, se puede utilizar nitratos. No tiene solamente una alta respuesta al tratamiento. Ahora, los inhibidores de canales de calcio, como los amlodipinos, nifedipinos, se pueden utilizar y se dan generalmente media hora antes de cada comida. Solamente que esto pueden tener reacciones o contraindicaciones, puede dar hipotensión brusca, cefaleas, vértigos. Lo que hoy en día se acepta como tratamiento farmacológico sí es esto, la toxina botulínica. La toxina botulínica fue utilizada o descubierta a partir del 95. Lo que hace es bloquear la acetilcolina en los nervios terminales y eso se puede hacer por vía endoscópica y generalmente tiene una duración alta, que tiene un éxito, una tasa de más del 50%. No llega al 60%, pero sí más del 50%. Y también tiene menos efectos secundarios.
Entonces, la más aceptada como tratamiento farmacológico hoy en día es la toxina botulínica. Se puede hacer por vía endoscópica, se inyecta en esa zona y tiene una baja tasa de remisión, o sea que vuelva a ocurrir la acalasia. Y una tasa de éxito que está entre el 50% o más. Esto es el procedimiento mínimo invasivo que se puede hacer, que sería una dilatación neumática. Fue descubierto por varios científicos y van a comparar la tasa de éxito que tuvo la dilatación neumática y una cirugía. Entonces, aquí tomó una muestra de 24 estudios de 1.110 pacientes, 1.100 pacientes con buenos resultados, que llegan incluso desde el 74 al 90%, dilatando de 30, 35 y 40. Cuanto más dilataban, más éxito tuvo. Pero esto puede tener una alta repercusión cuando hay una perforación esofágica. La perforación esofágica puede hacer una bronconeumonía por aspiración, puede hacer un derrame pleural que hay que drenar, insertar un tubo, ¿verdad? Esta es la cirugía propuesta. Se ingresa por videotoracoscopía, se ingresa a nivel del cardias. Está en esta línea que señala, se hace la incisión, la cardiomiotomía, cardias, corte del cardias, cardiomiotomía. El corte se hace en la región infracardíaca o infraesternal. Aquí en esta zona ven cómo se están preparando al paciente, y en esta región, que sería una región infracardíaca o infraesternal, es donde se van colocando los trócares para hacer por una videolaparoscopía o una videotoracoscopía en este caso. Se ingresa por el cardia, se hace un corte, se separa, se lo retira al estómago, se separa, o sea que aquí, ven, esta cinta es para poder traccionar, entonces tracciona el esófago, es como un indicador, es el lazo azul, tracciona el esófago y luego hace el corte. Al hacer el corte, repara la zona que está con el daño del plexo neuronal, que fue marcado previamente con la manometría, y se hace la reparación y la sutura. A eso se le llama cardiomiotomía quirúrgica. La mayoría de las veces se hace por vía abdominal, por eso videolaparoscopía. También se puede hacer por videotoracoscopía, pero es más, tiene más reacciones postquirúrgicas, más complicaciones intra y postoperatorias. ¿Cuándo está indicado hacer la cirugía? En la acalasia tipo 3, que fue clasificada por la manometría tipo 3, ahí es indicado hacer la cardiomiotomía quirúrgica. Cuando es de tipo 1 o 2, se prefiere hacer la dilatación neumática. Y acá está la comparación en una muestra de 1.065 pacientes comparando con otra muestra de 3.086, se vio que la dilatación neumática tuvo un éxito del 68% y la cirugía del 89%. A los 6 meses, 96% con éxito aún, en el otro 98%. Después de 6 años, 44%, en el otro 57%, y a los 2 años 86% y el otro 90%. Una ligera prevalencia tiene la cirugía. No es mucho la diferencia. Y hay otro tratamiento, ¿verdad? Que es el POEM, que es como un orientador para hacer el corte, la miometría, ¿verdad? Oye, esto, por ejemplo, a partir del 2007 se implementó, solamente que están muy pocos los especialistas que saben utilizarlo.
Esa es una visualización directa a través de una endoscopía. Y esto es una esofagogectomía, que es la resección que se hace de la parte dañada. También se puede hacer por vía transhiatal, a través del hiato, que sería realmente por una videotoracos, por una videolaparoscopía que entra transhiatal, y ahí se hace la esofagogectomía. Se repara y luego se vuelve a suturar. Bueno, como ven, acalasia es un tema corto, fácil. El esófago de Barrett queda a criterios de ustedes. Lo que tienen que saber más bien son las complicaciones del esófago de Barrett, y que el 80% del esófago de Barrett se puede complicar con un adenocarcinoma esofágico. La próxima clase es cáncer de esófago. Bueno, ahora quiero hablarles sobre la clase pendiente que tenía de hemorragia digestiva. La clase pasada les desarrollé hemorragia digestiva alta de causa no varicosa, y hoy vamos a hablar sobre la causa varicosa, por ruptura de varices esofágicas. La definición de hemorragia digestiva: sangrado dentro de la luz del tubo digestivo. A veces puede ser masiva, que compromete la vida del paciente, y es alta o baja. El límite es el ángulo de Treis duodeno-yeyunal. Si es alta, compromete o el sangrado está a nivel del esófago, estómago, duodeno. Y si es baja, intestino delgado, grueso, recto, ano. Y entre las causas, como vieron, las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta, en primer lugar, varices esofágicas, y luego ya tenemos en primer lugar la úlcera péptica, y luego ya tenemos a la ruptura de varices esofágicas. Las varices esofágicas se forman a consecuencia de una hipertensión portal. Y la hipertensión portal se produce a consecuencia de una cirrosis hepática, generalmente de causa etilista, por consumo crónico de alcohol. Cuando esas venas alcanzan un diámetro ya considerable, y las paredes de las venas están muy finas, se rompen y sangran. Ahora, las varices se pueden producir en el esófago y también en el estómago. O sea que hay una gastropatía hipertensiva, y también hay una esofagopatía hipertensiva. Tanto el esófago como el estómago tienen varices que se producen por hipertensión portal. Algunas varices también pueden ser ectópicas, o sea que se producen por malformaciones venosas vasculares. La varice se forma cuando el gradiente de presión entre el sistema porta y el sistema cava sea mayor a 10. La otra vez, no sé si les expliqué, pero existe algo que se llama anastomosis portocava. No sé si alguien recuerda lo que es anastomosis portocava, que es una comunicación entre los afluentes de la vena porta y de la vena cava. Voy a hablar, hay 5 lugares donde
tanto venas de la porta y venas de la cava terminan o se mezclan, por decir así. Ejemplo, voy a dar el esófago, ya que estamos en el esófago. El esófago tiene 3 porciones, superior, medio, inferior. Las venas del esófago, superior y medio, drenan en vena ácigos, que es tributaria de la vena porta, pero las venas de la porción inferior drenan en la vena gástrica izquierda, que drena en la vena esplénica, que forma la vena porta. Entonces, en el esófago, en forma indirecta, hay una comunicación tanto de sangre venosa que drena en la cava, así también como que drena en la vena porta. Entonces, cuando hay una alteración, un aumento de presión venosa en una u otra, en este caso de la vena porta, hipertensión de la porta, es lo que se puede producir las varices esofágicas y eso altera la comunicación porto-cava. El otro ejemplo es el recto. El recto tiene también venas rectales o hemorroidales, superior, medio e inferior. La vena hemorroidal superior drena en la porta a través de la mesentérica inferior. Las venas hemorroidales medias e inferiores drenan en la pudenda interna, que drenan en la ilíaca interna, que forman las venas ilíacas y drenan en la vena cava. O sea, todo era anatomía en aquel entonces. ¿Por qué era tan importante saber anatomía? Y justamente para saber el trayecto de estas venas, dónde drenan. Entonces siempre hay una comunicación entre la porta y la cava. Y en el caso de que la hipertensión portal afecta también los otros afluentes de la vena cava. Y eso es comunicación o anastomosis portocava. Un tercio de los pacientes con cirrosis pueden morir por ruptura de varices esofágicas. Generalmente la hemorragia digestiva alta es autolimitada. La mayoría de las veces que el paciente muere por un sangrado, una hematemesis franca, es por una ruptura de varices esofágicas. O sea, son los pacientes que más alta tasa de mortalidad tienen en cuanto a sangrado activo y profuso. Varices esófago-gástricas. Una imagen donde están viendo por una radiografía contrastada el trayecto tortuoso de una vena dilatada. Las varices son un conjunto de venas longitudinales y tortuosas situados preferentemente en el tercio inferior del esófago. Cursan a través de la lámina propia, la submucosa, y llegan hasta la parte superior del esófago, desde la parte superior del esófago hasta el estómago. Y se comunican, como les dije, a través de venas perforantes con una circulación colateral paraesofágica y se forman así como consecuencia las varices. Entonces, por actar significa ligar. Se liga a través de unas bandas elásticas, o sea, que unas tiras elásticas. Esto ya es el tratamiento. La hipertensión portal es un fenómeno fisiopatológico primordial y es el aumento mecánico al flujo portal. O sea que cuando hay una cirrosis hepática, para entender bien lo que dice acá, cuando hay una cirrosis hepática, quiere decir hay una fibrosis del parénquima hepático, los sinusoides hepáticos van a tener como que están un aumento de la resistencia y eso lleva al aumento de la presión intraportal. Es una hipertensión portal sinusoidal. Todo empieza a nivel de los sinusoides y luego ese aumento de presión se transmite en los afluentes de la vena porta. ¿Qué hace entonces el cuerpo para poder compensar ese aumento de presión? Hace una liberación de sustancias vasoactivas a nivel del sistema
del circuito esplácnico, o sea, del abdomen, de los afluentes de la vena porta que están en el abdomen. Y por eso de que esa vasodilatación va a generar ascitis, salida de líquido hacia la cavidad pleural. Aquí están viendo imágenes de venas tortuosas, dilatadas y tortuosas, largas, longitudinales. Otra vez, definición de hipertensión portal, un síndrome clínico que se caracteriza por la elevada presión de la vena porta o puede ser también una presión o una diferencial entre la porta y la vena cava mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Cuándo tiende a hacer una hemorragia? Cuando la diferencia de presiones está mayor a 12. Entonces, el objetivo es mantener una variación de presión entre la porta y la vena cava menor a 10. Acá para que recuerden, la vena porta ingresa, va hasta los sinusoides y luego vuelve a salir por las venas suprahepáticas a la vena porta. Entonces, la hipertensión portal hace un incremento de la resistencia venosa porque hay fibrosis del parénquima y hace un aumento de la resistencia a nivel de los sinusoides. Entonces, hay una obstrucción. La causa más frecuente es la obstrucción hepática por la cirrosis, que es la fibrosis del parénquima. También esa obstrucción puede ser poshepática. Ejemplo es una trombosis de las venas suprahepáticas, una enfermedad que se llama de Budd-Chiari, que es justamente una trombosis de la vena suprahepática o enfermedad veno-oclusiva, o la obstrucción también puede estar a nivel prehepático. O sea, entonces, la hipertensión portal se puede clasificar de acuerdo al sitio de obstrucción en prehepática, hepática o poshepática. La prehepática antes de ser vena porta o la obstrucción está antes de la vena porta. Antes de llegar al hígado, a nivel de la porta, antes de llegar al hígado. Puede ser por una trombosis en la vena porta, una onfalitis puede dar una trombosis, una infección a nivel del cordón umbilical del bebé, del RN, una compresión por un cáncer o una compresión por unos ganglios linfáticos a ese nivel. La obstrucción intrahepática es por una cirrosis a nivel de los sinusoides y la obstrucción poshepática por una enfermedad veno-oclusiva o trombosis a nivel de las venas suprahepáticas. Bueno, como dije, se puede clasificar de acuerdo al sitio de obstrucción o la anatomía prehepática, intrahepática, poshepática y según al trastorno hemodinámico puede ser presinusoidal, no llega a nivel de los sinusoides la obstrucción, sinusoidal, que es el caso de la cirrosis, o postsinusoidal, que es el caso del síndrome de Budd-Chiari, que es enfermedad veno-oclusiva. O sea que la obstrucción está después de los sinusoides. Para poder hacer el diagnóstico de esto, generalmente se utiliza el perfil funcional hepático. El perfil funcional hepático consta de: nosotros podemos medir la funcionalidad del hígado a través de sus enzimas de síntesis. ¿Qué es lo que sintetiza el hígado? Albúmina, factores de coagulación, pero entre ellos el más importante, la protrombina o el tiempo de protrombina. Luego, las enzimas de excreción, bilirrubinas, total, directa, indirecta. También pueden ser enzimas canaliculares como la fosfatasa alcalina. Y también el colesterol. Entonces son signos o son enzimas que muestran la funcionalidad de excreción del hígado. Y el otro parámetro que puede medir es la necrosis hepatocelular a través de las transaminasas, GOT, GPT, GGT
y la LDH, que es la lactato deshidrogenasa. Entonces, todas esas enzimas se pueden pedir para saber la funcionalidad hepática y de acuerdo a eso saber la probable etiología de esa hipertensión portal. La hipertensión portal puede tener varias complicaciones y ahí está la ruptura de varices esofágicas. La principal, entonces, complicación de la hipertensión portal es el aumento de la porta, lleva a la dilatación de las venas, eso lleva a la circulación colateral y es al sangrar por fragilidad de las venas, al romper sangran y hacen una hemorragia digestiva alta. ¿Qué otras cosas pueden tener o encontrar subyacente a esta enfermedad? Ascitis, líquido en la cavidad pleural, esplenomegalia, encefalopatía hepática con el contexto de un paciente hepatópata crónico ya, o derivaciones portosistémicas que son las que terminan finalmente, una de ellas son las varices esofágicas. Otra derivación portosistémica que les hablé puede ser a nivel del recto, hemorroides. Otras pueden ser la cabellera o la circulación colateral como cabellera de medusa, así se describe, a nivel alrededor del ombligo. Parece la cabellera de medusa. Una circulación colateral. Y eso se debe a las derivaciones portosistémicas. ¿Qué es lo que significa eso? Yo les hablé que hay comunicaciones entre la cava y la porta. O sea, que la sangre de la vena cava se deriva a la vena porta, porque hay una comunicación de afluentes en forma indirecta entre ellas. Bueno, entonces, esa circulación hepática y portosistémica es lo que lleva al desarrollo de la circulación colateral. Bueno, esas derivaciones portosistémicas pueden hacer también obstrucciones. Hay una obstrucción gradual del flujo venoso hepático, eso hace que aumente la presión en la porta, desarrolla las colaterales, donde a nivel de la ilíaca puede dar hemorroides, porque la ilíaca interna, las venas del recto drenan ahí, hemorroides. Dije, a nivel del ombligo, las venas cutáneas como cabellera de medusa, periumbilical, a nivel del estómago, las varices esofágicas o esófago-estómago, varices esofágicas, y otros pueden ser como cortocircuitos, portopulmonar, y el paciente presenta cierto grado ya de cianosis. ¿Por qué cortocircuito se da? Porque hay una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. Acá están las diferentes anastomosis portocavas. Como dije, la vena coronaria estomáquica, que es la vena del estómago, con las venas gástricas cortas, drenan en la ácigos y también en la vena cava superior. Luego tienen las del sistema Retzius, que son venas del retroperitoneo y renales, que drenan en la vena porta en parte y otras en la vena cava inferior. Luego a nivel del recto, del plexo hemorroidal, y luego a nivel de las venas portas accesorias, que son a nivel de la piel. Y luego a nivel del ombligo, que son una vena desemboca en la porta y otra en la vena cava inferior. O sea que hay 5 lugares donde pueden hacerse circulación colateral: ombligo, esófago, estómago, retroperitoneo, recto y cutáneo. Esta es una clasificación. La vez pasada yo les dije que la hemorragia digestiva alta por úlceras pépticas, a través de la endoscopía digestiva alta, se usaba una clasificación que se llama clasificación de Forres.
Con ella uno podía saber el grado de recidiva que podría tener ese paciente para volver a sangrar. Esa clasificación no se usa para cuando la causa es una ruptura de varices esofágicas. Se usan estas clasificaciones que son un poco más, son diferentes y un poco más complejas, por decir así. Es una clasificación japonesa, están 3 clasificaciones, la de Paquet japonesa, y ellas lo que hacen es dividirla en grados, grado 1, 2, 3 o 4, que yo no les voy a preguntar ahora, porque más bien utilizamos para saber cuál es la técnica quirúrgica a utilizar. Entonces, como eso no interfiere ahora para el diagnóstico, no vamos a tocar ese tema. Lo que sí tienen que saber es por la clínica, si el paciente perdió mucha sangre, según la gravedad, entonces puede ser leve. Cuando está asintomático, quiere decir que la volemia, la pérdida fue menos de 15%, moderado cuando fue ya entre 15 y 30%, grave cuando fue ya entre el 30 y 40% y masiva más del 40%. Ven que lo más importante es la presión arterial sistólica. Si esa presión sistólica está menos de 95, atiendan bien, porque les voy a colocar un caso clínico en el examen, y una frecuencia cardíaca más de 120, entonces con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial sistólica, yo ya puedo saber si el paciente está grave y está perdiendo entre el 30 y 40% de la volemia, que significa entre 1,5 litros a 2 litros. El paciente tiene que recibir transfusión sanguínea, glóbulos rojos concentrados. Entonces les voy a colocar un caso clínico para hacer el diagnóstico, si es leve, moderado, grave o masivo. El manejo es hacer una buena historia clínica con el examen físico correspondiente. Gracias al examen físico veo de que tiene estigmas de que es un paciente alcohólico o un paciente con cirrosis hepática. ¿Por qué? Tiene ictericia a simple vista. Tiene signos de que es un paciente que consume alcohol. Generalmente el paciente etilista, los estigmas son que tienen arañas vasculares a nivel de la cara, como telangiectasia se dice, hiperplasia parotidia, agrandamiento de la glándula parótida, que levanta el lóbulo de la oreja. Presentan también ginecomastia o atrofia testicular. Eso es por la insuficiencia hepática, donde la testosterona ya no se forma, porque el estrógeno se tiene que aromatizar para transformarse en testosterona. Entonces hay una depresión de testosterona por la insuficiencia hepática que hay ya. Entonces hay el paciente con cirrosis hepática puede tener temblores o flapping, también se le llama. Generalmente puede tener la mano un poco contraída, no sé si ahí ven, así como contractura de Dupuytren se llama. Tiene eritema palmar, la mano está roja. Eso es por la vasodilatación periférica que hay. ¿Por qué hay vasodilatación periférica? Porque el hígado está sufriendo, tiene un aumento de resistencia vascular, ¿verdad? Porque está todo fibrótico ahí, hipertensión portal. ¿Qué hace mi cuerpo para poder compensar esa falta de irrigación? Vasodilatación esplácnica y periférica. Entonces, por eso el paciente tiene la cara roja, como arañas vasculares, la mano roja con eritema palmar, por la vasodilatación compensatoria a la hipertensión portal. ¿Qué se puede hacer? Varias cosas, ¿verdad? Entre ellas, lo primero que tengo que hacer es evaluar el grado de shock del paciente si perdió mucha sangre. Si perdió mucha sangre, hidratación para cargar la volemia, hacer una sonda para cuantificar a ver si está en shock compensado o descompensado. Se puede colocar una sonda que se llama sonda de Blackmore, que significa que se infla como un globo, se coloca por hasta el esófago, se ve dónde está sangrando, se infla y con esa compresión de ese globo, de ese balón, para
el sangrado. O sea que es momentáneo, no puede estar tampoco para siempre, eso va a estar hasta que se detenga el sangrado. Hasta que finalmente se pueda hacer el tratamiento final por la endoscopía digestiva, que puede hacerse por la ligadura con bandas elásticas o con la inyección de sustancias esclerosantes o con unos clips. Y hay que tratar de prevenir las otras complicaciones del paciente cirrótico. El paciente cirrótico va a desarrollar ascitis y esa ascitis se puede infectar. El paciente cirrótico, su hígado ya no detoxifica, entonces el amoníaco se transforma en amonio, perdón, al revés, el amonio se transforma en amoníaco y atraviesa la barrera hematoencefálica dando una encefalopatía hepática. Esta es la sonda que se infla y al comprimir el lugar del sangrado detiene. Se puede usar por un periodo de 48 horas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta sobre estos temas? Entonces, tema de examen, este cuadro, voy a sacar un caso clínico, un paciente con hematemesis, que tiene estigmas de que es un paciente alcohólico o con una hepatopatía crónica. Voy a pedirles el grado o la escala de gravedad, si es leve, moderado. Esta parte de anatomía, lógicamente que no puedo preguntar, pero sería ideal que sepan las 5 anastomosis por Tocaba. O sea que hay una comunicación de flujo venoso portal y vena cava a nivel del ombligo. Ahí se puede formar circulación colateral a nivel del esófago, estómago, a nivel del retroperitoneo, a nivel del plexo hemorroidal o a nivel de las venas accesorias. En semiología van a ver que el paciente hepatópata se conoce con el simple hecho de mirarlo ya, por lo que les hablé, los estigmas del paciente alcohólico. La cara está rubicunda, roja, tiene telangiectasias o Spiderman, arañitas vasculares, tiene hiperplasia parotidia o hipertrofia, agrandamiento de la parótida, tanto así que la oreja levanta. Tiene ginecomastia y atrofia testicular, tiene ausencia de vellos, es como que se invierte la distribución del vello púbico y axilar. Eso se debe a la insuficiencia hepática, que hay una disminución de producción de la testosterona, disminución de la aromatización del estrógeno a testosterona. Eritema palmar, contractura de Dupuytren. Eso se ve todo en semiología. Y con esos datos, el simple hecho de mirar, ustedes ya hacen el diagnóstico. Luego te cuenta de que sangró, que tuvo una hematemesis, un vómito con sangre, y uno dice, bueno, hemorragia digestiva alta y la causa más probable puede ser la ruptura de varices esofágicas. ¿Alguna duda? Entonces, de si no hay, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el lunes, donde vamos a continuar con los temas esófago-estómago. Y también ahí les doy la última clase que me falta, que sería sobre hemorragia digestiva baja.
A medida que llegamos al final del mes, le voy pasando los temas para el examen, los puntos más importantes. De nada. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos lunes. Yo les puedo pasar también el libro de Savistone, ustedes leen, ¿verdad? Ustedes están leyendo libros de Savistone y las clases. Les puedo pasar un material de cada tema. Le voy a pasar a Carolina, ella les va a pasar. Que creo que es algo un poco más dinámico y es corto. Son 2, 3 hojas por cada tema. Así les va a ayudar también. Ok, chau, chau.